El cuarto del fondo. Mariana nunca pensó que volvería a la casa de su infancia, pero después de que su madre falleció, no le quedó más remedio. Era la única heredera, y el viejo caserón, ubicado a las afueras de Tepoztlán, necesitaba venderse para cubrir las deudas que su madre había dejado. El lugar estaba prácticamente intacto, las mismas paredes de piedra oscura, el jardín desbordado de maleza y la enorme jacaranda que aún se erguía en el patio trasero con sus ramas enredadas como dedos deformes. Para ella, regresar a esa casa no era un simple trámite, era abrir puertas que hasta ese momento habían permanecido cerradas por más de una década, especialmente una. Desde niña, Mariana siempre había sentido una aversión irracional hacia esa habitación. No tenía explicación lógica, pero en la oscuridad de ese cuarto parecía espeso, como si el aire se enrareciera cada vez que se acercaba. Su madre decía que era un simple cuarto de almacenamiento, un lugar donde guardaban cosas viejas que nadie más necesitaba, pero Mariana nunca lo creyó. Ahora, adulta y sola, enfrentarse a esa casa no era una opción, era una obligación. Los días pasaron sin mayores incidentes. Limpió la sala, la cocina, las habitaciones. Todo estaba lleno de polvo y humedad. Pero, cuando finalmente llegó el turno del cuarto del fondo, la puerta parecía más pesada de lo que recordaba. Como si algo la empujara hacia afuera. La abrió con dificultad. El rechinido fue un lamento ahogado que se extendió por toda la casa. Dentro solo había cajas viejas, algunas cubiertas con mantas sucias y amarillentas. Pero había algo más. Una presencia. Pasaron 3 noches en las que el silencio se volvía insoportable. Porque no era un silencio verdadero. Era un murmullo bajo, oculto detrás de las paredes. A veces parecía un llanto lejano. Otras, un susurro apenas comprensible. Pero la cuarta noche fue diferente. Despertó de madrugada, con la garganta seca y un temor inexplicable en el cuerpo. Entonces, lo escuchó. Mariana se levantó, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera provocando ese ruido. Pero al abrir la puerta del pasillo que llevaba al fondo de la casa, el aire se volvió helado. Podía ver su aliento formar pequeñas nubes blancas. Cuando llegó al cuarto, la puerta estaba entreabierta. Nunca la había dejado así. Entró, con el celular alumbrando lo suficiente para ver las cajas amontonadas y un espejo roto que reflejaba su rostro distorsionado. Pero no estaba sola. La figura se encontraba en la esquina más oscura. Era solo un contorno, un manchón negro en la penumbra. Pero cuando Mariana parpadeó, estaba más cerca, y más cerca, y más cerca. Entonces, comprendió. No era un ente. No era un espectro. Era algo que había estado ahí, desde siempre. Algo que había crecido con ella, alimentándose de sus miedos. Y ahora que había vuelto, no pensaba dejarla ir. La presencia.
Desde niño, Daniel escuchaba historias sobre la vieja casona de su abuela, construida hace décadas en un pequeño pueblo del Estado de México. Con sus muros de adobe grueso y sus vigas de madera expuestas, crujían con el más mínimo movimiento. La gente del pueblo siempre decía que la casa tenía un mal aire, pero él nunca creyó en esas cosas. Para Daniel era solo un lugar polvoriento, lleno de recuerdos gastados. Pero un día, cuando su abuela murió y tuvo que pasar un tiempo allí para arreglar la casa, algo cambió. Las primeras noches todo fue normal. Los sonidos habituales de una casa vieja, el frío nocturno, el viento arrastrando hojas secas por el patio. Entonces, llegó la cuarta noche. No había nadie. La puerta principal estaba asegurada con un grueso candado y la única ventana sin derrumbe era la de su habitación. Daniel solamente ignoró el sonido, culpando a la estructura antigua, pero al día siguiente lo encontró. Un mechón de cabello, oscuro, tirado en medio de la sala, como si alguien lo hubiera dejado caer ahí a propósito. Trató de no pensar en eso, pero el golpeteo continuó cada noche. Primero, un poco lejos, luego, cada vez más cerca. Las paredes crujían como si respiraran. La madera se quejaba con susurros que se escurrían en el silencio. Lo peor sucedió la noche siguiente. Mientras dormía, algo o alguien lo despertó. Un murmullo bajo y constante, como si alguien pronunciara palabras sin sentido a escasos centímetros de su oído. Abrió los ojos y había alguien más en la habitación. Podía sentirlo, no verlo, no tocarlo, pero algo en el aire había cambiado. El frío era diferente, la oscuridad era más profunda, y entonces lo comprendió. No estaba solo. Nunca había estado solo. Dejó la casa al amanecer, dejando atrás todas y cada una de sus pertenencias. Él jamás regresó, pero cada noche en la seguridad de su propio apartamento. Daniel se despierta con un golpeteo suave y rítmico en la puerta de su habitación.